licenciada. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Porque vi la temaria que tenemos y está bastante extensa. Como bien saben, tenemos cinco unidades y vamos a desarrollarlas en 5 clases, ¿no? Entonces vamos a iniciar, cada clase será con 5 temas diferentes, ¿no? Voy a proceder a compartirles ya la primera presentación. Por favor, cualquier novedad, si no se comparte o algo, me avisan, por favor. Ya. Vamos a enfocarnos, ¿no?, en el sistema integral de la familia, sobre todo en el componente de la salud sexual y reproductiva del niño y el adolescente, ¿no? Iniciando con la historia de la enfermería pediátrica. En la cultura antigua, medieval, infancia, es la etapa filosófica donde el niño era un individuo que no estaba hecho, es decir, era un ser no completo, ¿no? El niño perdura desde la especie, mientras que las civilizaciones en sus orígenes, el cuidar era una práctica antigua, ¿no? Las tribus nos decían que los niños debían recibir el mínimo de cuidado para sobrevivir y la mujer se encargaba del cuidado de los niños y de los enfermos, ¿no? En cuanto a la historia de la enfermera pediátrica, vamos a ver que esta recibe el calificativo de protector del niño. Indio en América, ¿no? Al fundar la primera casa cuna como un recordatorio de las acciones realizadas por las culturas, ¿no?, mesoamericanas, que tiene un especial cuidado y dedicación con los niños, ¿no? A finales del siglo XV, ¿no?, aparecen los primeros tratados materno-infantiles realizados por médicos con ideas de Hipócrates. Sin embargo, los avances médico-egipcios y griegos no contemplaban esta necesidad, que era de atender a los niños. Es hasta la Edad Media cuando se reconoce que el niño tiene alma por la dificultad de su cuidado, hacía que fueran abandonados en las puertas de los hospitales anteriormente, ¿no? Y bueno, eso se viene viendo hasta ahora. Y no solo en los hospitales, ahora en casas o incluso en los botaderos de basura. Esta práctica realizada tanto por la clase alta como la clase baja, tal vez con el concepto de piedad y por amor al prójimo. Si la madre moría en el parto, los frailes y las monjas se encargaban de hacer una cesárea para dar cristiana sepultura a la madre y bautizar al niño. Pero si ambos morían, se les enterraba de acuerdo a los preceptos de la religión cristiana. Aunque es más común que sean las comadronas las únicas encargadas de asistir a los partos, cuando aparecen los médicos especializados y encargados de tal situación, por lo que en realidad la supervivencia del recién nacido depende de que le suministren leche de buena calidad, una nodriza sustituta en lugar de la madre, pues los alimentaba con la leche de vaca, y esto hacía que la mortalidad de los recién nacidos se eleve, ¿no? En la historia de la enfermería pediátrica, en la cultura helénica, Sócrates no consideraba al niño como un ser perfecto, lo consideraba por hacer que no alcanzara la madurez, ¿no? Aristóteles, en cambio, decía que el niño era un ser inanimado, ¿no? Equiparable a un animal, ya que le faltaba la razón. En cambio, Platón nos decía que el alma del niño es algo descontrolado, pero que puede alcanzar el control y la normalidad cuando adquiere la razón y la salud. En el antiguo Egipto, el papiro de Ebers describe los cuidados básicos e importantes para la salud infantil, desde el nacimiento hasta el cuidado de enfermedades del lactante, ¿no?
Cita el fomento de la lactancia materna encargado a las niñeras. En el antiguo Egipto, en cambio, nos decían que la intérprete principal de los cuidados eran las mujeres. El cuidado surgió del deseo de proteger y ayudar al débil, ¿no? Al enfermo y al desamparado. En este caso, el niño cumplía con estas características. La cultura romana nos dice, en cambio, que se caracterizó por conceder un matiz legal y político en todos sus ámbitos. Se legisló la propiedad de los padres sobre sus hijos de forma tal que no podían existir un niño sin patria potestad, de forma que los niños abandonados o huérfanos podían ser adoptados o pasaban a ser propiedad del Estado romano. La cultura romana a finales del imperio, aquí se decretaron leyes, ¿no? Que castigaban a los padres que abandonaban a sus hijos. El infanticidio resultó una práctica casi normal que se ocultaba incluso a pesar de las leyes, ¿no? Los cuidados médicos no estaban socialmente muy considerados. Aquí el médico era en muchos casos un esclavo más de la casa. Tan solo se destacan las aportaciones de Galeno, ¿no? En sus escritos con relación a la salud del niño, destaca la importancia de la nutrición en la primera infancia para prevención de enfermedades, que eso se viene dando hasta hoy, ¿no? En el antiguo Egipto no existía alguien exclusivamente dedicado a la atención de los niños enfermos, papel que era asumido por las comadronas, ¿no? En la antigua Grecia, los ciudadanos al niño eran muy parecidos a los actuales, pero más amplia ya que englobaban su educación y toda su cultura griega. En cambio, en la antigua Roma, los niños recibían más ternura que los de otras culturas, ¿no? De esta época, dado que los padres romanos eran muy caseros y más tiernos y amorosos. A esta edad de 6 años, los niños de uno y otro sexo ingresaban a la escuela y recibían clases de lectura, escritura, cálculo, aritmético. En cuanto a las generalidades pediátricas, nos mencionan que viene del vocablo constituido por voces griegas, ¿no? Paisos, niños, y iatreia, curación, ¿no? Este no constituye una especialidad que se refiere al estudio de enfermedades de un sistema orgánico o de una sola enfermedad. Y aquí sus características y relaciones en todos los procesos son muy distintas a las de un adulto, ¿no? Nos menciona que la pediatría está relacionado con puericultural, ecopediatría, pediatría social y rehabilitación y pediatría clínica. En cuanto a las edades que comprende la pediatría, vamos a ver que el recién nacido va desde los 0 a 30 días, un lactante menor, un mes al año, ¿no? Lactante mayor del año a los 3 años, preescolar de los 3 años a los 6 años, escolar de los 6 a los 12 años y la adolescencia a partir de los 12 años, ¿no? Hasta los 18 años. La enfermera pediátrica es un personal capacitado para asistir a niños desde su nacimiento hasta el final de su adolescencia, ¿no? A través de la promoción de la salud de la población infantil en el trabajo conjunto con otros miembros del equipo de salud para el bienestar de esta población. Las características de la enfermera debe ser que al mismo tiempo, bueno, se enfoque en el paciente, ¿no? Debe estar en constante investigación, ser creativa, tener una preparación cognitiva, amorosa y afectiva, ¿no? Porque en este caso, si los niños, la mayor parte de los niños ven al personal de blanco nomás y se asustan, se espantan, entonces lo más importante, ¿no? Tener afinidad con los niños. También nos habla que el sistema de atención de salud
¿Qué es, no? Es un sistema de salud, es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud, ¿no? ¿Qué proporciona? Nos proporciona buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. ¿Y qué necesitan? Se necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y de dirección en general, ¿no? ¿Y cómo se considera? Se considera un derecho de todo ciudadano que el Estado puede y debe garantizar ante la situación de depresión económica, pero interesados en aplicar una nueva política sanitaria para el logro de la meta de salud para todos, ¿no? Eso en cuanto a lo que es un poco de la historia de la enfermería pediátrica. Ahora vamos a ver lo que es la situación de salud del niño y del adolescente, ¿no? La vacunación nos dice que la vacunación, la falta de cobertura de los servicios de salud, persistencia de la desnutrición crónica, embarazo adolescente, enfermedades respiratorias y deshidratación fueron algunas de las problemáticas presentadas con mayor énfasis durante esta presentación, ¿no? Uno de los temas alarmantes que se dieron a conocer es que la neumonía es una de las principales causas de muerte infantil en menores de 5 años. En cuanto a los determinantes socioeconómicos, nos mencionan que al evaluar los mismos en países ya desarrollados, observan amplias diferencias, ¿no? Y que las están siempre analizando. En Ecuador, comparado con otros países de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos dice que muestra bajas calificaciones en la mayoría de los indicadores de bienestar infantil. Si bien nuestra posición internacional ha mejorado, aún revela importantes deficiencias, ¿no? En Ecuador existen importantes diferencias en varios indicadores, ¿no? De bienestar infantil. Como tenemos en la proporción de comunidades rurales y urbanas, la situación de la población infantil con discapacidad, la composición de las familias, el ejercicio del derecho a la identidad, las condiciones propias de la salud, también la educación, la pobreza, la vivienda, el trabajo infantil, la regulación y protección del Estado sobre los derechos. Ya, también en cuanto al perfil epidemiológico, se destaca el rol de la epidemiología evolutiva científica, ¿no? Para la comprensión de las causas de trastornos psiquiátricos, factores de riesgo, estrategias preventivas y monitoreo de eficacia de algunos tratamientos, ¿no? Aquí se destacan aspectos que deben tomarse en cuenta en investigaciones futuras, como nos menciona el Gold Star, que este es un experimento randomizado en el cual los sujetos son asignados al azar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede asignar colegios a una intervención experimental y comparar con otros no intervenidos, ¿no? Hay situaciones en que no se pueden randomizar o no es ético hacerlo, ¿no? En los diseños casi experimentales, los grupos no son asignados en cambio al azar, pero el resto de la metodología es idéntica, ¿no? Hay muchas variantes. Aquí, por ejemplo, hay pretest, posttest, es un grupo expuesto a un estresor versus al un no expuesto. Por favor, ¿quién está con el micrófono encendido? Que lo apague, por favor.
Existen experimentos también naturales en el cual los sujetos son asignados a grupos no por experimentador, ¿no? Al comienzo se estudiaban gemelos, migrantes y niños adoptados. Actualmente son muy interesantes los estudios donde se pueden separar los factores ambientales en personas con distintos perfiles genéticos, ¿no? En cuanto a la morbilidad infantil y adolescente, vamos a ver que es uno de los indicadores de desarrollo más importante para cualquier país, ¿no? Relacionado con el desarrollo del embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? La Organización Mundial de la Salud reporta que cada año en el mundo nacen alrededor de 15 millones de niños y niñas, ¿no? Y esto cerca del 10% no llegan a los 5 años. La mayoría fallece de diarreas, neumonías, entre otras, ¿no? Y 8 millones fallecen antes de que cumplan su año de vida. La mayoría de estas muertes se producen en países del tercer mundo, ¿no? De África, Asia, América del Norte y América Latina. Todas están relacionadas con el déficit o dificultades en los cuidados médicos básicos, lo que habla de un sistema de salud deficiente. Eh, Otra de las problemáticas sociales de la niñez tenemos la problemática educativa, ¿no? En las instituciones educativas se presentan conflictos que afectan al rendimiento académico, lo cual provoca el fracaso escolar por diferentes causas, ¿no? Ya sean emocionales, familiares, psicológicas, personales, maltrato por parte de sus familias, compañeros u otros, ¿no? Lo que implica, entre otras consecuencias, la apatía y la falta de interés a los estudios. Y aquí vemos que también hoy en día existe el bullying, ¿no? Como el caso del niñito que se había suicidado, no sé si escucharon. Ya no es solo problemas de familia, sino de parte de sus compañeros, ¿no? También tenemos problemática de maltrato infantil, que es un problema que impregna a toda la sociedad, que a menudo ejerce un impacto negativo devastador en los niños, ¿no? Y no solamente en la infancia, sino durante toda su vida. También la problemática nacional de salud del niño y del adolescente, vamos a ver que va a provocar lesiones, traumatismos, violencia. Es un enfoque también de salud mental, consumo de alcohol y drogas, consumo de tabaco, el VIH, embarazos y partos precoces. Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta los derechos de los niños, ¿no? Que es a ser un niño, a crecer con libertad, a tener una identidad, a la salud, a cuidados especiales, a una familia, a una buena educación y a protección y socorro, ¿no? A no ser abandonados ni maltratados y tampoco discriminados. La problemática de ellos, uno de los principales, ¿no? Abandono, y no solo de su familia, abandono de menores, abandono de los niños, ¿no? En cuanto al abandono de familia, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar derivados del matrimonio, la tutela y la patria potestad, ¿no? Abandono de menores, padres de familia que dejan de cumplir los deberes de la familia, ¿no? Respecto a la patria potestad de estos niños, ¿no? Y la educación al alcance de su posición. Y también abandono de un menor de 7 años por parte de las personas encargadas de la tutela, ¿no? Agresiones y maltratos. Agresiones comunes, ¿no? Alta actuación, tanto fisiológica como emocional, que una persona puede experimentar ante una situación que considera abusiva. Una agresión extrema también, verdaderos actos que atentan contra la integridad física, psicológica de las personas, como la ira, la cólera, que son incontrolables. También tenemos motivos, ¿no? Por los que las familias pueden disolverse, pueden
hacer que afecten a sus hijos, ¿no? Cuando un padre es alcohólico, drogadicto, de pronto mamá y papá, hermanos, cuando existen vicios, ¿no? En cuanto de pronto a la anorexia o la bulimia también. La falta de comunicación entre padres e hijos igual hacen que el niño se vuelva un poco independiente, ¿no? Y crezca solo, sobre todo. También existen problemas personales, ya cuando los niños empiezan, ¿no?, a ser desobedientes o niños rabiáticos, ¿no? Problemas personales, niños solitarios, inadaptados en la escuela. También los niños con estos problemas se vuelven egoístas o muy hiperactivos, ¿no? Celosos entre hermanos incluso. Niños mentirosos, niños agresivos. Los problemas educativos en la niñez, para poder evaluar esta situación es necesario tomar en cuenta diversos factores como lo personal, ¿no?, lo familiar, lo social, lo cultural, lo económico y por supuesto lo escolar, para así atacar el problema de forma integral, ¿no? Las causas del fracaso escolar pueden ser divididas en externas y en personales. En externas, como factores que afectan al niño que lo rodean, ¿no? Pero que son ajenas a él, es la familia, la escuela y la sociedad, ¿no? Y personales como la hiperactividad, el déficit atencional, la inseguridad, la baja autoestima, problemas psicológicos, físicos o causas intelectuales. Otro de los problemas, maltrato infantil, ¿no? Como los abusos y la desatención, que son objeto de los menores de 18 años. Estos incluyen todos los tipos de maltrato físico o psicológico, ¿no? Abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, su desarrollo o dignidad del niño, ¿no? O también poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. En cuanto a datos y cifras, nos mencionan que muchos niños son objeto de maltrato psicológico, también llamado maltrato emocional, y víctimas de desatención. Se calcula que cada año mueren por homicidio 34,000 menores de 15 años. En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, ¿no? Las niñas son especialmente vulnerables a la violencia. Las consecuencias, vamos a tener trastornos del desarrollo cerebral temprano, ¿no? Los casos extremos de estrés pueden alterar también el desarrollo del sistema nervioso e inmunitario. Actos de violencia como víctimas o perpetradores, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo indebido del alcohol, ¿no?, a futuro. Como factores de riesgo, como mencionábamos, familias de pronto con algún vicio, maltrato infantil, niños solitarios, violencia intrafamiliar. Para la prevención de esto, vamos a ver que las visitas domiciliares de enfermería para ofrecer apoyo, información e información es un papel fundamental, ¿no? La formación de los padres generalmente en grupos, y esto más se lo debería hacer y fomentar desde primer nivel de atención, ¿no? Eso con cuanto a esta presentación. Ya, continuamos con lo que es la problemática social educativa, salud, maltrato infantil del niño y del adolescente. Ecuador tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, su promoción y protección, ¿no?, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable, saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e interrumpido a servicios de salud, ¿no?, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Los niños
Los niños, niñas y adolescentes nos dice que son un colectivo de particular importancia, ¿no? Representando un 37.27% de la población del Ecuador. Los retos que enfrentan los niños y niñas en su desarrollo físico, emocional e intelectual varían con la edad. La importancia de su atención tiene que ver ya con el hecho de que los niños y niñas adolescentes son especialmente vulnerables y por razones éticas merecen un cuidado y una atención muy especial, ¿no? Un principio básico de solidaridad nos empuja a dedicar especial cuidado a aquellos que tienen menos posibilidades de cuidarse por ellos mismos, ¿no? La importancia de este grupo está relacionado, ¿no?, con la preocupación sobre el destino de nuestra sociedad y a lo largo plazo, mejorando la educación, la salud y las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Aquí aumentaremos considerablemente las probabilidades de generar un país y una provincia eficiente y próspera. En cuanto a los derechos de los niños y niñas, en sus primeros meses y años de vida significan más que asegurar su supervivencia, ¿no? En sí es combatir los riesgos de muerte temprana, es una responsabilidad de sociedad y sus instituciones, ¿no? La supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de la niñez son eventos simultáneos y su relación activa asegura a los niños el mejor comienzo posible de sus vidas. Para calificar el cumplimiento de estos derechos a lo largo de estos años, el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia se ha hecho las siguientes preguntas. ¿Cuántos niños y niñas mueren antes de cumplir 5 años de vida? ¿Cuántos niños y niñas no han crecido lo suficiente para su edad, no? ¿Y cuántos niños y niñas carecen de condiciones propicias para su desarrollo intelectual y emocional? Para saber cuánto se cumplen los derechos de los niños y niñas, su segunda etapa de vida, el ODNA se ha planteado las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas de entre 6 y 12 años se encuentran excluidos del sistema escolar? ¿Cuántos niños y niñas no comparten actividades recreativas con sus padres? ¿Cuántos niños y niñas crecen en hogares bajo una cultura y el maltrato? El periodo de la vida que va entre los 13 y 18 años está marcado por profundos cambios en el cuerpo, en la forma de ver el mundo y a los demás. Esta es una etapa de transición llena de promesas, pero también inseguridades, peligros y desafíos. Otras preguntas que se hace el observatorio, ¿no? Nos menciona que cuántos adolescentes se encuentran excluidos del sistema educativo, qué proporción de muertes de adolescentes son evitables, es decir, no se deben a enfermedades o causas biológicas, y qué proporción de los nacimientos anuales son de madres adolescentes. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven y trabajan, ¿no? Incluido el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero y el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local. ¿Cómo son los determinantes socioeconómicos, no? El perfil epidemiológico en los niños nos menciona que las enfermedades desafortunadamente siempre están ahí, amenazando con la posibilidad de afectar a la salud de tus hijos, ¿no? Como la tosferina causa una tos severa que hace que los niños se queden casi sin respirar, ¿no? Los antibióticos no funcionan para combatirla, así que es necesario vacunarse con ella. La infección del oído, que es muy común en los niños pequeños, ¿no? Que estén predispuestos a desarrollar infecciones del oído. Meningitis, así se le llama a la inflamación de las membranas que recubren el cerebro.
es decir, las meninges, ¿no? Y la espina dorsal. En los bebés y en los niños pequeños, los síntomas son similares a las de una gripe con mucha irritabilidad. Tenemos también el rotavirus, ¿no? Que produce diarrea y vómitos, son los síntomas principales. Antes de que exista una vacuna contra el rotavirus, era la principal causa de muerte, ¿no? En niños por diarrea. La varicela, seguramente cuando empieza la picazón o comezón, se pensaba, ¿no? Que era la viruela loca. Es una de las cosas que viene a tu mente, ¿no? Pero más allá de las ampollas molestias, la varicela puede causar muchas complicaciones serias en los bebés recién nacidos. El sarampión, recientemente con el auge de que muchos padres no quieren vacunar a sus hijos, el sarampión ha vuelto a hacer su aparición, ¿ya? Las paperas, antes de que se desarrollara una vacuna, las paperas eran una enfermedad bastante común en los niños, ¿no? En cuanto a los adolescentes, vamos a ver el consumo de drogas, que esta etapa de experimentación puede desembocar en el primer contacto que el menor tenga con fármacos o drogas ilegales, ¿no? La conducta sexual inapropiada. La mayor cantidad de infecciones que pueden transmitirse mediante las relaciones íntimas están asociadas a la juventud y a la falta de información que existe hoy en día. Diabetes tiene rasgos hereditarios, ¿no? Pero también se produce como consecuencia de una mala educación alimenticia. La hipertensión, cada vez hay más jóvenes que presentan la tensión arterial alta. Problemas de estrés, ¿no? Debido a los cambios hormonales y psicológicos que se despiertan durante esta etapa. Muchos jóvenes son más propensos a presentar episodios de estrés que desembocan en otras patologías físicas. La anorexia, la presión social por tener un cuerpo delgado y esbelto, logra que muchas mujeres y hombres jóvenes decidan dejar de comer. Obesidad, cada vez hay más niños con exceso de peso que luego se convierten en adolescentes obesos. En cuanto a la morbilidad neonatal infantil del adolescente, se entiende por morbilidad a la cantidad de individuos que son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico importante para comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles soluciones. La tasa de morbilidad, la frecuencia de la enfermedad en proporción a una población y requiere que se especifique, ¿no? El periodo, el lugar y la hora por minuto. Las tasas de morbilidad más frecuentemente usadas son la prevalencia, que es la frecuencia de todos los casos, es decir, casos antiguos y nuevos, ¿no? De una enfermedad patológica en un momento dado del tiempo, es decir, la prevalencia del punto o durante un periodo indefinido, es decir, la prevalencia del periodo, ¿no? La incidencia es la rapidez con la que ocurre una enfermedad. También la frecuencia con la que se agrega, es decir, se desarrollan o descubren nuevos casos de una enfermedad, ¿no? O afección durante un periodo específico y en un área determinada. En cuanto a la mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad neonatal en el Ecuador durante el 2012 fue de 62 bebés por cada 100,000 nacidos vivos. Ante lo que con el programa de cuidado obstétrico y neonatal del Ministerio de Salud Pública se prevé reducir esas cifras, ¿no? De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional Estadísticas y Censos, en el 2010 fallecieron 3.204 niños no menores de un año. La Sierra es la región con más número de muertes infantiles en menores de un año. Tasa por cada 1.000 de nacidos vivos. Y 1.575 seguida de la costa. 1.434 en la Amazonía, fueron 184 casos, en Galápagos 6 y en zonas no delimitadas.
La mortalidad en adolescentes, las tasas de mortalidad entre el adolescente han superado las de los niños más pequeños, ya que un creciente número de jóvenes mueren debido a la violencia o heridas, mientras que los esfuerzos para reducir la mortalidad infantil tienen más éxito. Eso en cuanto a esta presentación sobre la problemática social. Ahora, Licenciada, disculpe que le moleste. sí, dígame. Hágame un favor. ¿Será que usted nos puede explicar, o sea, sobre cada tema que usted está leyendo? Porque prácticamente nosotros ya tenemos todo esto en la plataforma y en lo personal yo ya leí todito lo que usted acaba de leer. O sea, lo que está haciendo es leyendo todas las diapositivas, igual lo que nosotros tenemos que hacer en casa. ¿Será que a su criterio y a su conocimiento usted nos puede ayudar explicando más bien cada tema de lo que tenemos en la plataforma? Sí, lo que pasa es que hoy justamente a mí me comunicaron recién, yo no pude preparar el material de acuerdo a lo que yo hubiera querido explicarles, ¿no? Por eso es el motivo que yo sí, es verdad, les estoy leyendo, porque a mí recién a mí me comunicaron para poderles yo impartir estas materias. Entonces, no podría yo irles explicando algo de lo que yo no hice, ¿no? Porque ya están, como ustedes ven, esas diapositivas en la plataforma. Entonces, y fue muy pronto lo que a mí me comunicaron, que fue casi recién. Entonces, es por eso que yo no les puedo ir explicando así, porque es más temática de números y eso. Mm. Claro, porque en tal caso se podría hablar con la rectora para que le aumenten una clase más y usted tal vez se prepararía para de Ajá, sí, mejor porque manera. fue, Exacto, porque yo hoy día me leí todito lo que usted nos acaba de leer, o sea, nos está dando lo mismo, creo que no solo a mí, sino a mis compañeros, y lo que necesitamos es una explicación de la materia, porque leer ya creo que cada uno se encarga de leer todo lo que está en la plataforma. sí, y tienen razón, tienen mucha razón, pero eso yo les explico por, aparte de que tenemos full temas que abarcar cada clase, entonces no, a mí me dijeron, tiene que dar esto, aquí están las presentaciones y ya, y entonces yo dije, pero necesitamos tiempo, ¿no? Como usted dice. Entonces es por eso que yo, incluso había algunas diapositivas que estaban en muchas más letras de las que ya están, estaban muchas más letras. Entonces yo lo que avancé es igual a mejorar, ¿no? Es eso, pero yo igual hablaría con la persona que igual me contrató para ver si es que una clase más nos alargaríamos y poder disminuir los temas de cada clase. Claro, que sea, o sea, más concreta en cuestión de la materia, porque como le digo, o sea, de leer, ya creo que cada uno se encarga de leer todo lo que está en la plataforma. Y claro, y como son extensos los temas que se ven en esta materia, usted más bien hiciera un resumen y nos hablara concretamente sobre cada tema y se le Sí, hiciera más fácil para usted. sí, para la próxima clase yo, Eh, Buenas noches, perdón que les moleste. Wendy, hay una cosa de que no es necesario, yo creo, que se extienda más clases, sino que en realidad, como dice, se tendría que dar una preparación, porque creo que en realidad todos tenemos el deber y la obligación de leer cada De leer. diapositiva, PDF y todo eso en casa. Entonces nos estamos incluyendo. Adicionalmente nos están ayudando en el caso de la licenciada para que nos reforcemos los conocimientos. Eso es lo que nosotros necesitamos, el reforzar nuestros conocimientos, porque como está tan extenso, deberíamos nosotros no tener clases de extras más, sino más bien que se prepare un poquito más para poder tratar de que nos explique, porque puede salir preguntas que nosotros queremos que nos aclare algunas dudas, y si no está preparada, ¿cómo va a respondernos nuestras inquietudes? Ese es mi punto de vista. Buenas noches.
Mm, Sí, es sí, más, lo que estoy pidiendo. O sea, sí que puede como usted dice, no ha tenido tiempo, pero ajá, si para no. la siguiente clase nos ayuda de esa manera, o sea, prácticamente lo que queremos es que nos saque de dudas, que nos pueda Claro, reforzar el conocimiento de lo que nosotros ya leemos. claro, sí es verdad. Incluso al final deberíamos hacer muchas preguntas, pero como les explico, o sea, me dan 5 temas y para una clase, por ejemplo, y a veces incluso no se avanza eso. Pero sí tienen razón. Yo, como les explico, a mí me llamaron ese ratito, no tuve ni siquiera la tarde como para preparar, yo también ponerme a leer, hacer como ustedes dicen un resumen, ¿no? Pero para la siguiente clase Bueno, podríamos en hacer este así. caso acabemos la clase y para la próxima clase si nos ayuda, por favor. O sea, como que más reforzando el conocimiento. Sí, claro que sí, no habría ningún problema. Gracias, licenciada. Ya. Sí se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora vamos a ver lo que son las adopciones, aspectos éticos y legales, valoración integral del niño y el adolescente, ¿no? Nos menciona que la niñez es un periodo de crecimiento muy importante en la que tu hijo está constantemente adquiriendo nuevas habilidades, ¿no? En especial durante los primeros años de vida. Es importante realizar un seguimiento juicioso para detectar cualquier alteración de forma temprana, ¿no? Y realizar las acciones necesarias para corregir, además de vigilar cómo va creciendo, cómo va desarrollándose desde el nacimiento hasta la adolescencia. Se brinda información sobre lo que es alimentación complementaria, pautas de crianza, cómo llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Y esto es lo que siempre, bueno, en cuanto al primer nivel de atención, enfermería está al constante de educación antes de que la mamita dé a luz, ¿no? A su hijo, enseñando lo que es la buena alimentación, ¿no? Ya cuando la mamita está con su hijito, una buena lactancia materna y ya cuando igual el niñito ya está grandecito, una buena alimentación complementaria. Eh, un poco de historia nos menciona que el 20 de noviembre de 1959 se declara lo que son los derechos del niño, ¿no? En noviembre de 1989 hay una convención sobre los derechos del niño por la Asamblea General de las Naciones y en el 96 la comisión había sido adoptada por 187 gobiernos diferentes. En cuanto a los antecedentes, en 1974, la Declaración sobre la Protección de la Mujer, el Niño en estados de emergencia o de conflicto armado, en 1985, las reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o reglas de Beijing. Y en 1986, la Declaración sobre Principios Sociales y Jurídicos a la Protección de Bienestar de los Niños. En cuanto a la protección integral del niño, es un conjunto, ¿no?, de acciones políticas, planes, programas que con prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado con la firme participación y solidaridad de la familia, de la sociedad. Todos los niños y las niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos a la supervivencia, al desarrollo y la participación a tiempo que atiendan las situaciones especiales en el que se encuentran todos los niños individualmente considerados o como grupo que ha sido vulnerados en sus derechos. Los principios básicos de la protección integral del niño y adolescente tenemos la no discriminación, intereses superiores del niño, efectividad y prioridad absoluta, participación solidaria o principio de solidaridad. En cuanto a los enfoques comunitarios amplios para la promoción de la salud y el desarrollo de las familias y niños, por lo general, los principales problemas relacionados con el desarrollo y la salud infantil
como el bajo peso al nacer, las muertes infantiles, la negligencia, el maltrato y el abstenismo escolar tienen que ver con un mal funcionamiento familiar, ¿no? En cuanto a la salud infantil, vamos a ver la natalidad, mortalidad, morbilidad. Las primeras causas de morbilidad son ciertas afecciones del periodo perinatal, ¿no? Enfermedades infecciosas y parasitarias, malformaciones congénitas, enfermedades respiratorias y enfermedades endocrino-metabólicas, ¿no? Otras como SIDA, tuberculosis, trastornos neoplásticos o trastornos hematológicos malignos. En cuanto a los determinantes que favorecen el incremento de la morbilidad infantil, tenemos biológicos, ¿no? Como son factores maternos, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, patologías inmunológicas, desnutrición, edades extremas de la vida, factores fetales, anomalías y malformaciones congénitas. En cuanto a las sociales, tenemos condiciones de vida, ¿no? Pobreza, nivel de instrucción de la madre, territorio social, exclusión social, falta de conocimiento de los ciudadanos propios del embarazo y recién nacido. También en los determinantes de los servicios nos menciona lo del difícil acceso a los establecimientos de salud y poca capacidad resolutiva de los servicios con cumplimiento de las normas esenciales de atención a niños y niñas y adolescentes, ¿no? El déficit de recursos humanos capacitados, actualizados adecuadamente para la atención del parto y neonato. Personal médico con poca experiencia, déficit del personal de enfermería, tanto para número como en formación. Equipamiento insuficiente para la atención del parto y del neonato. Ausencia del sistema de red de salud con referencia y contrarreferencia. Falta de integración de consultorios y centros diagnósticos en las acciones del programa. La infancia es la fuente más preciada de energía y esperanzas de un país. El niño es el hombre del mañana y el adulto es un superviviente de la infancia. Ya, eso con todo. Y la última presentación. Ya, aquí veremos los principios básicos de la asistencia en el cuidado infantil y adolescente en los diferentes niveles de atención. Crecimiento y desarrollo infantil. El crecimiento, ¿no?, consiste en un aumento progresivo de la masa corporal, dado tanto por el incremento en el número de células, como el aumento del tamaño del organismo en cuanto a medición de peso y talla, ¿no? El desarrollo nos indica cambio, diferenciación, desenvolvimiento y transformación gradual hacia mayores y más complejos niveles de organización en aspectos como el biológico, psicológico, cognitivos, nutricional, ético, sexual, ecológico, cultural y social. Aquí tenemos los factores que regulan el crecimiento, ¿no? Existen dos periodos de crecimiento. El periodo de crecimiento intrauterino y el crecimiento postnatal, ¿no? En cuanto a los factores ambientales y psicosociales, vamos a ver que el afecto, que en algunos estudios indican que los niños con privación psicoafectiva crecen menos. En cuanto a la actividad física, el peor enemigo que tiene la sociedad actual es el sedentarismo, ¿no? Y dormir, nos menciona que hay que dormir un mínimo necesario para tener salud, se establecen los sistemas hormonales y el cuerpo descanse para poder crecer. Los periodos de crecimiento y fases del desarrollo. Dicen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, en la parte que acabo de pasar que dice que se recomienda dormir, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuántas horas se tiene que, o sea, deben de dormir mínimo?
Los niños deben dormir hasta un mínimo de 10 horas, ¿no? Los niños. Ya en personas adultas de 7 a 8 horas y ya en edad ya adulto mayor hasta 6 horas. Pero en la parte de los niños, o sea, me imagino, ¿es por edades o es normal? O sea, ¿todos los niños duermen las 10 horas que corresponden o cómo sería? Lo que es la niñez son 10 horas, desde que nacen hasta su niñez, ¿no? Ok, Lisa, muchísimas gracias. Ya. En cuanto a los periodos de crecimiento y fases del desarrollo, el periodo embrionario es aquel que va desde la fecundación a la 8ª semana de vida intrauterina, ¿no? El periodo fetal es la que va desde la 9ª semana de gestación hasta las 40 semanas. El periodo de crecimiento postnatal, la primera infancia abarca desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. La segunda infancia o intermedia comprende desde los 3 años hasta el comienzo de la pubertad. En cuanto a la etapa de aceleración o empuje pubertal, el empuje puberal señala los grandes cambios, es un periodo de rápida transformación, ¿no? Los factores ambientales e influencia de la familia, tanto o más importante que los factores biológicos, son los factores ambientales en la determinación de un desarrollo normal. Todos los factores que se analizarán interactúan entre sí y con factores de tipo biológico. El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular. De ahí que cada una desarrolla unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. En cuanto a las inmunizaciones, podemos ver que aquí se refiere a todo lo que son las vacunas, ¿no? Que se les aplica en el primer nivel de atención, desde que el niño nace hasta que eso está en su adolescencia, ¿no? Como vemos en el recién nacido, las vacunas que se va a aplicar es la BCG, ¿no? Que protege contra la tuberculosis. De los 2 a 4 meses vamos a ver la vacuna pentavalente, la polio, la neumococo, y también en cuanto a los, estas van a proteger lo que es difteria, tétanos, en la pentavalente, ¿no? Tos convulsiva, hepatitis, influenza, en la poliomielitis y en la neumococida conjugada, enfermedades por el neumococo. Ya, esto igual creo que más adelante van a ir viendo todo lo que es inmunizaciones. A los 6 meses la pentavalente igual a polioral. A los 12 meses antimeningococo, la 3 vírica, la neumococo conjugada. A los 18 meses igual la pentavalente, la polioral. Ya el primer básico, la DPT pediátrica, niñas de cuarto de básica, la HPV, y en octavo básico, la DPT. En cuanto a la atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia, IEPI, que es un enfoque integrado de la salud infantil que se centra en el bienestar general del niño, ¿no? Su finalidad es reducir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad en los niños menores de 5 años, así como promover su mejor crecimiento y desarrollo. La estrategia abarca componentes preventivos y curativos para su aplicación, tanto por familias y las comunidades como por los servicios sanitarios, ¿no?
La IEPI abarca 3 componentes principales: mejora de la formación del personal sanitario, mejora general los sistemas de salud, mejora de las prácticas sanitarias en las familias y comunidades. Ya, aquí también vamos a ver algunas enfermedades de los niños, ¿no? Como dolores de garganta. Los dolores de garganta son comunes en los niños. Puede ser dolorosos, ¿no? Sin embargo, un dolor de garganta provocado por un virus no necesita antibióticos. En estos casos no se necesita ningún medicamento específico si su hijo se sentirá mejor en 7 a 10 días. La faringitis no se puede diagnosticar con precisión, simplemente con observar la garganta, ¿no? Se necesita un examen de laboratorio o una prueba estreptocóxica para el consultorio, que incluya un hisopado rápido de la garganta para confirmar el diagnóstico de la faringitis. Si el resultado de la prueba de faringitis es positivo, el pediatra recetará un antibiótico. Los bebés y los niños pequeños rara vez tienen faringitis, pero son más propensos a las infecciones provocadas por la bacteria Streptococcus si van a una guardería o si un hermano mayor la tiene. Infección de vías urinarias. Las infecciones de la vejiga, también llamadas infección de las vías urinarias, se producen cuando se acumulan bacterias en las vías urinarias, ¿no? Estas se pueden presentar en los niños desde la infancia hasta la adolescencia y en edad adulta. Los síntomas de una infección son entre dolor, ardor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia, de pronto enuresis o accidentes en los niños que ya dejaron los pañales, ¿no? Dolor abdominal o dolor en el costado o la espalda. El médico de su hijo necesitará una muestra de orina para hacer una prueba de detección de infección de las vías urinarias antes de determinar un tratamiento. Su médico puede adaptar el tratamiento de acuerdo con la bacteria que se encuentra en la orina de su hijo. También tenemos infección de la piel. En la mayoría de los niños con infecciones de la piel es posible que se necesite una prueba cutánea. Para determinar el tratamiento más apropiado, ¿no? Comuníquele a su médico si su hijo tiene antecedentes de estafilococcus resistente a la meticilina, ¿no? Una infección por estafilococcus u otras bacterias resistentes, o si estuvo expuesto a otros familiares o personas con bacterias resistentes. La sinusitis bacteriana, causada por bacterias atrapadas en los senos nasales. Se sospecha de la existencia de la misma cuando los síntomas son resfriado como secreción nasal, tos diurna o ambos, ¿no? Duran más de 10 días sin mejoría. Quizás sean necesarios los antibióticos si esta afección también presenta secreción nasal espesa, amarilla o fiebre durante al menos 3 o 4 días seguidos. Los resfriados comunes son causados por virus, ¿no? En las vías respiratorias superiores. Muchos niños pequeños, especialmente que van a la guardería, pueden tener de 6 a 8 resfriados al año. Los síntomas de un resfriado, como goteo nasal, congestión, pueden durar hasta 10 días. La mucosidad verde en la nariz no significa automáticamente que se necesiten antibióticos. Los antibióticos no son necesarios para tratar el resfriado común. Sin embargo, si se sospecha de la existencia de una infección sinusal, su médico decidirá con cuidado si los antibióticos son una buena opción de acuerdo con los síntomas de su hijo y el resultado del examen físico. Eso en cuanto a estas presentaciones. Bueno, para la próxima clase sí espero, bueno, ya tener más tiempo para la elaboración de los temas. No sé si igual pueda yo modificar las diapositivas para hacerlo. Con todo voy a preguntar, ¿no? En dirección. ¿Alguna cosa que me quieran añadir, decir?